Hola a todos, ¿cómo están? Pues estoy aquí comprobando ¿cómo se dice? La conexión. Hoy pues vamos con otro live con mi amiga Carolina. Ya estamos en directo, voy a esperar que se conecte para continuar la conversación que Caro y yo teníamos la semana pasada de esto, que qué pasó después o qué hice yo, qué hizo ella, cuando... em, vamos a ver. Esto. Hola. ¿Cuándo nos empezamos a acercar a esto de Papá Dios? ¡Hola, Caro! Hola, ¿cómo estás? Fino, ¿cómo me ves hoy? Perfecta. Espero que el internet hoy no nos sabotee. En los últimos 10 minutos se ha ido el internet como 2 veces y la señal del teléfono, bueno, you know. Bueno, tú sabes que me dijeron la semana pasada, María Angélica, pero es que hubo como un bajón en Instagram todo el miércoles y hubo problemas con la plataforma. Y yo no sabía nada, más bien me enteré porque me lo dijeron. Pero yo dije, bueno, menos mal que salió el live con todo y que se veía mal. Sí, sí. Bueno, qué bueno Salud. que aquí estamos. Hola a todos los que se están conectando. De verdad que ha sido súper chévere este espacio que arrancamos hace ya unas semanas y ha traído como muchas inquietudes que yo quería hoy. Bueno, vamos a empezar primero, María Angélica, vamos a pedirle a Papá Dios para que nos ilumine lo que vamos a decir y también en que nos ayude con la conexión y nos haga el milagro de que no se nos caiga la cosa. Entonces, bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Amén. Dirígela tú para que no choquemos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor Enviad, Señor, vuestro Espíritu. y renovarás la faz de la tierra. Ok. Eh, bueno, hola Katy, qué bueno que te conectaste. Nosotros hemos venido haciendo esto porque, bueno, Carolina y yo nos conseguimos. En algún momento volvimos a coincidir y lo genial es que coincidimos en este proceso. Sí. Entonces, esta es, como digo yo, una conversación que hablamos las dos súper y de verdad lo bonito de esto es que nos han transmitido que les ha servido o les sirve a otras personas que están como nosotros. Eso es lo Bueno, máximo. justamente en este orden de ideas, yo quería que hoy comenzáramos, antes de retomar el tema de la semana pasada, con los comentarios que te han llegado a ti y que me han llegado a mí, porque de los distintos lives que hemos hecho, nos han ido contactando personas que lo han visto y les han generado inquietudes. Entonces, bueno, no sé si tú quieras comentar algo de alguien que te haya dicho, alguna respuesta que quieras dar, y luego yo puedo decir también cómo ha sido ese feedback que hemos tenido. Más que respuesta, ¿verdad? De verdad que lo que me ha impactado es saber que hay personas que están como yo buscando y que a veces uno se queda callado y no dice, ¿sabe? Yo pasé por eso y creen que uno siempre estuvo, ay, sí, porque tú siempre estuviste chévere o porque tú siempre creíste en Dios y ya va. A lo mejor no dejé de creer en Dios, pero sí me hice un Dios a mi medida. Entonces, sí me di cuenta de algo que yo descubrí, y es que después que yo salí del cole y entré a la universidad, tuve una ausencia de formación en lo que es la fe, como me la daban en el colegio, yo nunca tuve que preocuparme por alimentar mi fe. Y bueno, y sales de tu mundo, que yo salí de mi mundo, que era todo el mundo, profesaba la misma fe en el colegio, y pasé la universidad, que pasas de esto a esto, y te encuentras con gente que no tiene las mismas creencias que tú, que no creen nada, que creen otra cosa. Entonces, y además le sumas la ausencia de formación. Y bueno, me di cuenta que había gente que igual que yo, ahorita,
está buscando. Y eso es lo importante. Decirles que no están solos, que yo pasé por eso, que Caro también pasó por eso, que seguimos ya no buscando, ahora seguimos formándonos y seguimos, alimentando. que esa nunca se para de uno alimentarse, pero que le podemos dar ahí veo que me están diciendo que se identifica. Es que yo creo que es el transitar de casi todo, esta experiencia, que uno como que llega un momento en que andaba, yo no sé si tú has visto, me encanta esa película de 13 a los 30 y como que te cae la locha, ella le cae a la muchacha la locha, o sea, ¡puf! A los 30 y dice, ¿qué hice con mi vida en un lapso de tiempo? Hay gente que le pasa a los 40 o a los 50 y no le ha caído. Otro nos pasa un poquito antes, pero más o menos eso es lo que pasa. Tú sabes que a mí me han, desde el primero a ahorita, no voy a hacer como un recuento cortico, me han contactado varias personas. El primer testimonio es el que tú estás diciendo. Wow, o sea, lo que ustedes contaron, pensé que era la única que me había alejado de la fe y me sentía malo por eso. Y al escucharla a ustedes, me encanta porque se sintieron como que, bueno, no somos todos, o sea, nadie, ¿cómo decirlo con palabras? O sea, todos cometemos los mismos errores, o sea, y caemos en la misma vez como esa frialdad, ese momento donde tú te enfrías en la fe, pero volver a sentir esa conexión es lo más importante y mantenernos allí, ¿no? Después, con respecto a la semana pasada, específicamente que estábamos hablando de la confesión, hubo alguien que me dijo que tenía como una duda, ¿no? Porque tú contabas, o contábamos las dos sobre, bueno, cómo hacer una buena confesión y por qué es bueno confesarse, ¿no? Entonces, están los 5 pasos que te dicen como, cuáles son los 5 pasos para hacer una buena confesión. Entonces, lo primero, el examen de conciencia, que es un poco lo que vamos a revisar hoy, a continuar revisando hoy. Luego, y tener el dolor de corazón y propósito de enmienda. Dolor de corazón es sentirte mal por lo que hiciste. Y tú decías la semana pasada de que había veces que todavía no habías llegado a ese nivel de madurez, a lo mejor espiritual, de sentir ese dolor de corazón, pero que era súper importante de que con tu conciencia solo de que te dijera que estaba mal, aunque todavía no te doliera, fueses y te confesaras. Luego ir a confesarse como tal y decir los pecados al sacerdote, que es el paso más importante. O sea, todos los otros son importantes, pero si no hacemos ese, no se consolida como tal la confesión y luego ya cumplir la penitencia que te se impuesta, ¿no? Entonces me decían como que, pero es que el dolor de corazón es demasiado importante. Era lo que me decía esta persona que me contactó, ¿no? Me decía, pero es que es tan importante. Yo siento que si no hay dolor de corazón, entonces yo le decía, claro que es demasiado importante. Pero eso sería como la confesión perfecta, la contrición perfecta, donde tú realmente sientes sientes que le hiciste daño a Jesús con eso que tú hiciste, pero yo siento que es un proceso en el que poco a poco vamos creciendo y vamos llegando allí. Exacto, es que fíjate que es algo que, y a lo mejor yo veo una confesión mía hoy y digo que como me confesaba yo antes, ¿no? El punto es este. Yo creo que cada quien, eso es como, yo lo dije como tú entras con una lámpara y entras a una habitación oscura. Entonces a lo mejor tú te vas dando cuenta de cosas y sabes que hiciste mal y te arrepientes. Y prendes la luz y entonces ya no, ya ves con más detalle y más profundidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que en ese proceso de crecimiento tú te estás dando cuenta que a lo mejor cosas que te parecen, sí, como una falta, me equivoqué, con la formación te das cuenta que no es una equivocación y eso le pasa a los santos, que tú cuando uno lee la vida de los santos te das cuenta que ellos se reconocen súper pecadores y unas cosas que yo te digo a mí, que hoy lo tengo por aquí, el diario de Sor Faustina, o sea, que lo amo, o sea, es uno de los que tengo por aquí a la mano, es impresionante cómo ella explica y entonces, y cómo se reconoce la más
la persona con más misericordia y no tuvo pecado mortal. O sea, tú dices, wow, ¿no? Ujú. Entonces, ahí lo curioso o lo interesante es que uno, tú sabes, por ejemplo, y yo lo voy a poner como venezolana que soy, sobre todo el tema con los chavistas. O sea, yo me acuerdo que yo una vez fui a hablar con el padre y le dije, no, y no sé qué, y me dice, y si usted no reza por Chávez, y, no sé, y yo le digo, rece por él. Y yo, ¿cómo? Y abrí así la cortina. Y le dije, pero usted está entendiendo lo que me está pidiendo. Me dijo, y si usted no reza por él, y yo, obviamente en ese momento yo no entendía lo mal, o sea, porque es que sí, ellos nos pueden haber hecho muchísimo daño, pero uno tú dices, sé que lo que le estoy diciendo mal es malo, pero no tenía el dolor en ese momento. Es más, quedé horrorizada por la penitencia. No la querías cumplir. Pero yo le decía, ¿pero cómo? Entonces el padre me explicó una cosa que nunca se me va a olvidar, y es que decía que si tú no, o sea, que estaba destinado a tener una mala muerte, porque sí. Y yo me acuerdo así, yo le decía, bueno, no es que quiera rezar por él. Y entonces me dice, la diferencia entre un católico y uno que no es católico es que nosotros rezamos por nuestros enemigos. Porque al final, tú rezas por un amigo tuyo, eso lo hacen todos. Tú ayudas a un amigo tuyo, hasta los malos, hasta los chavistas, los peores se ayudan y los ponen a ganar. O sea, si tú los ves así, entre ellos se ayudan. Entonces, ¿qué me diferencia a mí de ellos? Y yo así, que yo puedo rezar por ellos. O sea, y es ahí donde rezo, inclusive para no que no sigan haciendo tanto daño, rezo para que reflexionen y se le abran los ojos y vean el daño que están haciendo, que se les despierte la conciencia. Entonces, bueno, Es ese caminar. Lo otro que quería contar de otra persona que se acercó a contarme su experiencia, wow, o sea, alguien que, una amiga que quiero mucho, le toca emigrar y llega a un país en Europa y consigue una iglesia totalmente distinta a la que tenía aquí en Venezuela. Entonces, eso es realmente lo que la hizo alejarse, ¿no? Una mala experiencia con los sacerdotes del lugar, con la forma en que se cobraban el diezmo, que es totalmente distinto a como lo hacían acá. Realmente, Conchole, cuando me contó su testimonio, yo dije, qué difícil, porque nosotros tenemos como una tradición a lo que nosotros estamos acostumbrados, y ella me decía que sentía un llamado muy fuerte de acercarse nuevamente a la fe y que estaba muy contenta pues de haberse conectado con nosotras y haber visto eso. Incluso empezó a rezar las oraciones de Santa Brígida y estaba súper contenta porque realmente está sintiendo ese encuentro personal con Jesús, porque lo que decíamos en otros videos, el encuentro personal con Jesús puede ser de tres formas. Uno, en la oración, cuando dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí voy a estar yo. En el necesitado, atendiendo como una obra de misericordia, y en la Eucaristía. Entonces ella está teniendo ese encuentro a través de la oración y es muy lindo, ¿no? Y yo le decía que siguiera, ¿no? Que siguiera buscando, y quise ayudarla a conseguir iglesias que a lo mejor se parecieran, ¿no? El rito, pues la forma en que llevan la orden a lo que ella había vivido y pudiese volver a conectar. Pero lo más importante es que sigamos en esa búsqueda, ¿no? Y que es bueno identificar qué nos separó, qué nos alejó, y tratar de llenar, o sea, superar ese paso, superar ese momento difícil y tratar de conectar, porque Jesús al final, y lo conversaba mucho esta semana, Jesús fundó una sola iglesia, y esa iglesia es la católica, apostólica y romana, que la puso en hombros de San Pedro, que San Pedro lo negó, no era perfecto, tenía un montón de defectos, y no escogió al más fiel, que fue Juan, que lo acompañó hasta la cruz, escogió fue a Pedro. Entonces, estos sacerdotes y la iglesia cometen millones de errores. Y nosotros también cometemos millones de errores. Tenemos que empezar por perdonar a la iglesia. Y lo otro, entender que la iglesia no son los sacerdotes y la estructura. La iglesia somos todos.
todos los que buscamos a Dios a través de la Iglesia Católica formamos el cuerpo místico de Cristo, formamos esta fe que profesamos, y entonces darle esa oportunidad y perdonar las cosas desagradables que nos hayan tocado vivir, las cuales a todos, yo estoy segura que el que te conté nos busca esos momentos malos para que nos alejemos. Yo siempre contaba que chiquita, recién casada, cuando no estaba tan conectada con la fe, pero hacía las cosas por tradición. O sea, yo decía a mis papás me llevaban a misa, entonces yo tengo que llevar a mis hijos a misa. Entonces yo me iba a misa con Salomón bebé y Alejandro, mi esposo, y era como que teníamos que ir, y luchábamos, y vamos a la iglesia de Don Bosco, y el padre en el micrófono me mandó a salir porque Salomón hacía mucho ruido, y yo sentía que de verdad no estaba haciendo tanto ruido, me salí ofendidísima, y yo entre mí decía, yo voy a seguir yendo a misa, porque es que este padre no me va a mandar a salir, o sea, ¿por qué me va a dejar, no me va a dar esa apertura? Y yo me puse brava, lo que hice fue no ir más a Salesiano, pero al final son cosas que pasan. Yo estoy segura que ese padre no me quería alejar a mí de la fe, probablemente no fue la forma más agradable, pero lo importante es que perseveremos a pesar de los obstáculos. Y Mira, nos la vemos aquí, que esto mira, no termina de ocurrir. algo que dijiste que a mí me marcó. Y es que yo he escuchado a varias personas que me dicen, yo me he alejado por el ejemplo de este sacerdote que sabe que hacía, eso me lo contaron aquí en Italia, una persona, hacía que sus amigos le donaran las casas y las bromas y a veces dejaban hasta los hijos sin nada. O hacía este otro sacerdote, precisamente, personas que me dijeron eso también. Yo me alejé porque me dijeron que no podía llevar más a los hijos. O el sacerdote tal me decepcionó. Y la pregunta, una vez me la hicieron a mí, pero tú vas a misa porque te gusta el padre tal como predica o porque te vas a encontrar con Jesús. Y yo, ¡cling! Palo por la cabeza me cayó ese día. Porque a veces las personas dicen, o sea, tu fe está puesta en quién, en una persona o en Jesús. O sea, tú vas a encontrarte con una persona o con Jesús. Entonces, cuando uno descubre eso, no importa si el sacerdote es el más simpático o no, si es el que da el sermón más horrible que te duermes en misa, porque es que parece que todo confabula. A veces, mira, yo fui por una misa que fui con una persona que tenía tiempo que no iba, y el padre lo que dijo y las muchachitas le ponen la ropa de moda, y los hombres le ponen en los blue jeans todos rotos, y eso era la San Antonio. Entonces, la persona se me volvió y me dijo, ¿y qué tiene que ver esto con el o sea, ¿qué tiene que ver esto? Y yo le digo, no tengo ni la menor idea, pero yo vine fue a hablar, o sea, yo vine fue a encontrarme con Jesús. O sea, Sí, y eso es porque muchas veces es otro problema de fondo, que es que no sabemos lo que pasa en una misa. Entonces, ese tema es otro. sí. Pero lo de Pero el la encuentro confesión. es con él. Y cuando Ah, te bueno, vas a tú lo confesar, tienes ahí. es con él, no es con el sacerdote. Sus manos consagradas son las que nos dan la absolución. Y por eso tenemos que pasar por allí. Por eso es que no puede ser por teléfono, no es online. Tiene que darte esa bendición que actúa. Y al final tenemos que rezar por los sacerdotes. Lo mismo que te dijo el padre, que rezaras por los políticos que nos habían hecho daño y que nos daba tanto dolor, tenemos que rezar por ellos. Yo sé que no está probada la aparición de Garabandal, pero yo los invito a que lean el mensaje de la Virgen de allí, porque es muy fuerte, pero dice que muchos sacerdotes se están llevando con ellos a fieles a la perdición. Y un poco es por esto, ¿no? Y no lo digo en crítica a los sacerdotes, pero no permitamos que una persona que haya perdido el camino, sea religioso o no sea religioso, nos lleve con su mala experiencia a nosotros a perder nuestra alma. Nosotros tenemos el camino y el camino nos lo dejó Jesús y nosotros tenemos que ser seguidores de Cristo. Entonces, ¿qué nos dijo Él? Él lo hizo muy bien. Él instituyó en la última cena la Eucaristía, pero primero limpió, Él lavó a todos los discípulos, a todos sus sacerdotes que los estaba instituyendo allí.
los lavó y ahí estaba Judas, que sabía que le iba a entregar, y igualito lo lavó y le permitió estar allí. Y le dio de comer su cuerpo mismo cuando él instituye la Eucaristía. Pero él, al lavarlos, de alguna manera instituye este sacramento del perdón de los pecados. Y es por eso que es tan importante que nosotros nos limpiemos. Entonces, un poquito en este orden, ¿no? El otro día habíamos revisado algunos de los puntos de este examen de conciencia. No sé Yo si hoy quieres. lo revisé, o sea, hice una lectura para hablar hoy. Sí, más o menos cuando lo vayas comentando, te voy diciendo Buenísimo. cosas interesantes. Buenísimo. La semana pasada, básicamente, yo creo que nos quedamos en el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y ahí yo creo que el resumen es, que me lo decía alguien también, es que ese es el pecado que cometemos siempre. Porque al cometer otro pecado, ya tú dejaste de amar a Jesús, a Dios, sobre todas las cosas al caer, digamos, al dejar de ponerlo de primero, al no entregarle esa angustia. Entonces, bueno, era un poquito allí. Luego, creo que seguimos un poquito acá, viene la parte de orden y prioridades, que es como nosotros tenemos nuestra vida estructurada, ¿no? Entonces se pregunta si mi tiempo responde a las prioridades de Dios o a las presiones de cualquier persona u ocasión para quedar bien. Interpreto lo que hago en la perspectiva de la vida eterna. Reflexiono sobre mi muerte, sobre el juicio final. Es un poquito. Esa pregunta, yo siempre lo pongo y lo trato de poner en mis historias y en lo que escribo. ¿Cómo cambiaría tu vida si todos los días te preguntaras, si hoy fuera mi último día, me gustaría hacer lo que voy a hacer? Hablaría, o sea, ¿a quién llamaría? ¿Qué me gustaría hacer? Porque tenemos el error de que creemos que vamos a vivir eternamente y se nos olvida, o sea, que estamos de paso. Cada quien tiene experiencias distintas. Yo creo que el coronavirus fue una llamada colectiva. En mi caso fue el cáncer que me tocó, pero ahí no hay escapatoria, pues te toca y te haces como, o sea, entiendes que le puede pasar a cualquiera, o sea, no tengo nada especial de por qué no a mí, porque además, bueno, mi familia estuvo acontecida, pero, después leo por aquí, pero el gran tema está en que uno dice, si yo me evaluara y viviera realmente consciente que puede pasar en cualquier momento, ¿cómo viviríamos en la vida? O sea, ¿qué haría en el sentido de tendría rencores, hablaría, me preocuparía por cosas, ¿sabes? Que de repente uno se busca preocupaciones o me dedicaría a vivir el hoy, en el hoy. O sea, porque la gente vive el hoy, pero preocupado por otras cosas. Es Entonces, así. ahí es donde tú te devalúas y dices, ajá, irse a dormir, y esto es uno lo escuché en una meditación de un sacerdote, decir que cada día en la noche es una pequeña muerte. Nosotros experimentamos pequeñas muertes. Nunca hay 2 días iguales. Nunca. Entonces, en Venezuela vives el, ¿cómo se dice? O sea, prácticamente todos los días son iguales, porque o sea, tenemos lluvia y Dos sol, más nada, estaciones. 2 estaciones. En cambio aquí, los días ahorita ya son más largos, te estás dando cuenta que todos los días la naturaleza te lo demuestra que es distinta. Y así como es en la naturaleza, nosotros. Cada día es distinto, o sea, cada día dice en qué momento me salió esta cana. Bueno, aquí no se me ven ahorita, pero sí tengo. Yo me tuve que pintar porque ya no me las podía disimular más. Creo que se me veían así a distancia. Pero sí, cada día es distinto, es maravilloso y eso que tú dices es interesante, ¿no? Cada noche experimentamos una pequeña muerte y un pequeño examen de conciencia, de reflexión del día es la mejor manera de irte a dormir, porque ahí te mantiene el día.
Hace poco participé en un webinar sobre José Gregorio Hernández en su rol de educador y contaban en su vida que él hacía 2 o 3 exámenes de conciencia al día. O sea, imagínate tú, él estaba... Ay, está fallando el internet, Carolina. Pues bueno, vamos a esperar a ver si se mejora la señal. Esta es cosas que pasan en vivo, pero lo interesante de tener la práctica del examen de conciencia, vernos en la noche y decir, yo, ¿cómo viví mi día de hoy? ¿Cómo? Vamos a ver si Carolina vuelve a conectarse. Vamos a ver aquí. eh, a ver si por aquí aparece Caro. Debe ser el internet. Es desconectarnos mientras vamos a, pues, el examen de conciencia, voy a ir leyendo los mensajes aquí. Lamentablemente, en muchas oportunidades se juzga a todos por igual, por lo que hayan hecho, solo algunos. Pero también es cierto que existen muchos con camino de santidad, hombres llenos de Dios. Todos los días rezo por ellos, para que se llenen de gracia y pueden ser buenos y santos. Es que no vayan a creer, hay que rezar muchísimo por los sacerdotes porque son humanos. Entonces, yo sí creo que uno, con la oración, Dios va tocando los corazones. Y eso también lo muestran en la vida de los santos. La cantidad de testimonios de sacerdotes y me acuerdo la vida de Teresa de Jesús, que se iba a confesar y le decía a los sacerdotes, esto, usted está haciendo esto y esto. Y ellos, pero no se lo decía en recriminación, sino se lo decía puntualmente para que ellos recapacitaran. Entonces, eso es importantísimo porque en algún momento, sobre todo a ellos, que son manos consagradas, que agarran y te traen, o sea, traen los sacramentos y te traen a Dios, a Jesús en Eucaristía, en misa, todos los sacramentos, todo, pues ellos reciben más ataques. Y ¿qué otra cosita? El examen de conciencia. El examen de conciencia es una cosa increíble. Uno se permite evaluar y decir, el que ha experimentado, por aquí estoy viendo un amigo, sí. Eh, ah, puse a varias personas, muchas a rezar por ti, Fernando. Y de verdad me contenta muchísimo ver la noticia de que ya estás con tu familia. Eh, Perdón. no, me imaginé que estoy hablando ahorita, estaba leyendo los comentarios, aproveché de leer los comentarios Ah, yo también los leí porque se me quedó abierto mientras que venía. Entonces los pude y leer. Y le estaba diciendo a un amigo que, bueno, que gracias a Dios y las oraciones, conmigo lo hizo mucha gente, por mí rezó un gentío. Entonces, ya a veces no pregunto y cuando sé que alguien está pasando por una situación, la pongo en grupos de oración porque conmigo hicieron lo mismo. Y yo estoy aquí gracias a todas las personas que rezaron por mí. Y también está Danilo, gracias a todas las personas que rezaron para que yo saliera en estado. Entonces, pues sí, Dios es demasiado bueno y nos da segundas oportunidades. Entonces, esto es maravilloso, que uno pueda darle gracias a Dios, precisamente, por Así, eso. así es. Bueno, ahí leí un poquito sobre alguien que escribió que le había pasado exactamente lo que yo estaba contando de las iglesias, que iba y era muy distinto donde vivía y era bastante difícil porque no conectaba. Yo lo que les puedo recomendar, obviamente lo tengo fácil porque estoy en Venezuela todavía y como siempre lo digo, se me hace muy cómodo ir a la misa en mi colegio, donde yo siempre fui, donde conozco, pero traten de conseguir uno donde confesarse. Al final, la confesión, más allá de lo que te va a recomendar el padre, lo más importante es
ese perdón que te va a dar Jesús. Entonces, uno, no dejen de confesarse. Busquen dónde ir a misa. Dónde ir a misa que pueda ser una misa que sientas que se parezca a la tuya. Y estoy seguro que si uno busca, yo recuerdo el comentario que tú hacías, María Angélica, de tu papá decía, tu mamá decía cuando iban de viaje, si investigan para ir a Disney, para el concierto, el mejor restaurante, conseguir donde puede haber una misa. A mí me pasó el tiempo que yo estuve rezando por mi comadre Alexandra cuando tenía cáncer, que me entró una necesidad grandísima de rezar por ella, iba a misa todos los días, fui a Miami de viaje y estuve un tiempo largo en Miami y entonces conseguí, me quedé loca de la maravilla. La página de la Arquidiócesis de Miami te pone todos los horarios de las misas y lo puedes buscar en español, por idioma. Y bueno, fui a unas misas que no me gustaron nada, pero entre esa búsqueda conseguí una que me encantó y me paraba en la mañana y me acuerdo que agarraba el carro de mi hermana y me iba sola a misa mientras todos dormían y volvía. Y realmente pude, ¿sabes? Como era una necesidad individual, ¿no? Que yo tenía en ese momento de rezar, pero pude conseguir una que sentía que me llenaba, ¿no? Y yo pienso que no se desanimen y sigan buscando. Y con respecto, y que no dejen de recibir los sacramentos, que son tan importantes, todos los sacramentos en cada momento. El bautizo de los niños, no dejar de bautizarlos, no postergar estas cosas porque no nos sintamos cómodos en la iglesia que nos está tocando, la parroquia que nos tocó. Acuérdense que existe la iglesia diocesana, que forma parte como de la estructura normal de la fe, pero también están las órdenes religiosas distintas. Entonces están los jesuitas, están los salesianos, está el Opus Dei, que es una prelatura. Entonces, si no se sintieron encajados a lo mejor con la orden diocesana como es manejada, en donde les tocó vivir, prueben, busquen si están los franciscanos de María en ese país, si está el Opus Los Dei. salesianos, O sea, mira, a mí me pasó cuando fui, claro, iba para la misa, yo vivía enfrente, literalmente, de la iglesia. Ahorita vivo a una cuadra, pero antes vivía enfrente. Abría mi ventana y mi vecino era Jesús. Ahorita estoy un poquito más lejos, ¿no? Entonces, lo genial es que cuando voy al primer retiro, pero en la casa lo pude en Boloña, y entré al oratorio, ¡ah! Y el padre estaba hablando en italiano, y yo decía, pero es lo que yo estoy acostumbrada, eso que tú estás diciendo, ¿no? Lo que yo sé, entonces es impresionante. Es como que tú sabes por lo que están diciendo y yo lloraba. Y da la casualidad que el padre estaba hablando de eso, que la gente cuando llega sabe que está en la casa. Y yo le digo, usted habló para mí hoy, porque yo tenía, o sea, yo lo experimenté cuando entré. Entonces, claro, obviamente, decirlo en italiano. Y le decía, no importa, yo sé que usted habla español, porque aquí todos hablan español, pero entonces yo hablaba la mitad del cuento en italiano, la mitad en español. Era comiquísimo, ¿no? Entonces, eso pasa. Pero cuando tú lo consigues, haces clic y tú dices, wow, es lo que uno, como que uno sabe, pero mientras tanto, como ahorita estoy destinada, no puedo ir a Bolonia, no pueden venir para acá, tienes que buscarlo eh, de cerca. pues me toca confesarme con el sacerdote del pueblo. No Digo, importa. bueno, es con Jesús y Dios mío, es con Jesús y ya está, y bueno, ya. Pero porque al final sé que la que salgo ganando soy yo. O sea, la que sale ganando soy yo en este proceso. A mí Y me yo me pasa. doy cuenta, cuando yo estoy así como de mal humor, y a mí me pasó algo, o sea, que de repente uno está, y contestas mal, son síntomas, mira, tú de repente andas así por la vida y le empiezas a contestar mal, y tú dices, ¿cuántos días tienes que no te confiesas? Ajá, porque se te fue Mi como la dialecto es alegría. perfecto. O sea, y tú dices, estás contestando mal, y entonces tú dices, claro, ya no me he confesado. Obviamente, ahorita no puedo porque estoy encerrada en mi casa, pero o sea, cuando vaya a hacer la confesión, después de 3 semanas, obviamente ya se me olvidó un poco de cosas. Ya, Dios perdona lo que uno no dice y después uno va anotando. Por eso es importante hacer una listica, porque miren, o sea, uno se le olvida. Si tú le preguntas a alguien qué te pusiste ayer,
¿qué comiste ayer? Y la gente, Los pecados es lo primero que se nos olvida. Y se te voy te a decir algo. olvida. Obviamente en la rutina diaria es difícil hacer un examen de conciencia tan largo como este, pero yo pienso que uno puede plantearse metas, ¿no? Primero, tengo tiempo sin confesarme, me voy a tomar media hora para hacer un examen de conciencia completo, como este que lo pueden buscar en mi cuenta de Instagram, en el Linktree, ahí lo descargan, ya está montado. Está directamente un documento que pueden imprimir de PDF. Pero en buscar una herramienta, ¿verdad? Hay muchas, las 30 preguntas recomendadas por el Papa Francisco, o las 10 preguntas recomendadas por el Papa Francisco para confesarse, por decirte algo, o examen de conciencia corto para adultos. Y con ese hacer digamos, el de cada 2 semanas, una vez a la semana, como la frecuencia que tú logres llevar para la confesión. Pero sí mantener como eso. Y yo creo que es fundamental escribir los pecados. Yo lo hago mucho en una notica del teléfono. Hago una notica del teléfono, confesión, y ahí voy anotando lo que me voy acordando. Y cuando me voy a confesar, como siempre cargo el teléfono conmigo, no hay rollo de que se me quedó. Entonces, pelo por mis listicas y empiezo a leer. Y entonces, cuando voy a hacer el examen de conciencia siguiente, tengo ese viejo allí y las leo. Volví a caer en esta, porque uno también es muy monótono. El otro día escuchaba me estoy enamorada de un canal que se llama Manual para enamorarse, súper bueno, de unas venezolanas, por cierto, ellas tienen un programa de WTN y ellas decían, es que somos hasta poco creativos para cometer pecados, que vemos siempre las mismas cosas, y tal cual, o sea, tal cual, poco creativos para esto. Bueno, con eso que tú me estás diciendo, uno de mis directores espirituales me dijo, pero caes en lo mismo, pero a lo mejor no con la misma cantidad. Entonces anota, tin, 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 y lleva la cuenta y te vas a dar cuenta que vas mejorando. Es así. Entonces, tú dices, esta vez yo, o sea, yo le contestaba no sé cuántas veces más a mi mamá, nada más le contesté una y tú, yes, o sea, Es verdad. de 10 a 1. Entonces la gente no se ve progreso porque cae, obviamente, caes, pero no con la misma frecuencia. Y también, María Angélica, el primer paso para salir de un problema es reconocerlo. En cualquier situación profesional, gerencial, si yo quiero superar una dificultad, yo tengo que identificar esa dificultad para poder superarla, porque si no voy a vivir en negación. Bueno, luego Mira que lo que, ya va, antes de que continúes, mira lo que mi lo pusieron papá, por aquí, a tu papá. Hay que reflexionar sobre los pecados de omisión. Ajá, eso es una bomba, los pecados de omisión. Y es una omisión, bomba pensamiento, o sea, hay que estar consciente, pensamiento, palabra, obra y omisión. Son 4 formas de pecar. porque la omisión, mira, yo, qué bueno que tú te lo sabes en todas las palabras, porque a mí, yo voy a la teoría, a la práctica de una. Entonces, ¿qué pasa? Que en la omisión es no solo el mal que hice, sino el bien que dejé de hacer. Entonces, a lo mejor lo que tenías, y vuelvo a Gloria Polo, que hablamos la semana pasada de ella Dios le mostró a una persona que lo único que tenía era que decirle al padre, ay padre, una persona que está, o sea, sufriendo por la guerrilla y el marido se murió y como no lo hizo, lo único que tenía que hacer era ese contacto. Dios le mostró El la daño que vida de causó esa también. persona. Entonces, muchas veces, y yo te voy a poner lo que me pasó a mí, para que ustedes vean. Estaba todavía cuando mi vecino era Jesús, estoy un día acostada en el cuarto y me llega y me dice, María Angélica, este niñito necesitamos leche no sé qué broma, porque era prematuro. Y yo no conozco a nadie, leo el mensaje y digo, no, o sea, no se me ocurrió en el momento. Al día siguiente me llegó un mensaje y me dijeron, María Angélica, ¿estás segura que no conoces a nadie? Y yo me puse así, agarré el teléfono y cuando abro el teléfono veo la foto de un sacerdote que acababa de llegar de viaje, que está en Estados Unidos y yo sabía que había recibido un donativo. Y yo Wow. dije, claro que conozco a alguien. Entonces le escribí a mi amiga y lo único que tuve que hacer yo fue poner en contacto a la persona
con la persona B. O sea, yo fui la que los puse en contacto a los dos. ese Y enlace. la persona B recibió, o sea, le dio a la que necesitaba no solo leche, sino pañales. Entonces, no era que yo tenía que dar la plata, no era que yo tenía que hacer, o sea, lo que yo tuviera que hacer es, lo único que tuve que hacer fue unir a dos personas. Entonces, a veces uno dice, no, es que hay tanta gente que está pidiendo y tú dices, oye, pero no es solo eso. ¿A quién puedo contactar yo? Porque de repente yo paso un mensaje y contacto a alguien y ese alguien es el que termina haciendo todo. Ayudando. No todo lo tienes que hacer tú. Y hay que ver eso. Yo pienso que cuando uno hace el examen de conciencia, tiene que tener un poquito claro este concepto, ¿no? Estas formas de pecar, pensamiento, palabra, obra y omisión, porque de qué forma yo caigo. A lo mejor hay una pregunta que dice que si has juzgado al prójimo, y a lo mejor tú no has abierto tu boca, no has abierto tu boca público, no has hablado mal de nadie, pero en tu mente llegas a la cocina y dices, qué fastidio esta mujer, cómo sirvió esto, qué mal lo hace, mira cómo contesta, estás jugando de pensamiento, estás consintiendo en tu mente todas esas críticas que no te van a dar nada positivo y al final estás ensuciando tu propio corazón. Entonces, y también en la omisión, porque a lo mejor María Angélica me vino a mí, no, tú sabes que fulanita de tal es de lo peor, mira lo que hizo y tal, y mi omisión fue que me quedé callada y la oí, y la dejé que despotrincara todo lo que le dio la gana. Entonces, cuando hago mi examen de conciencia, no, yo no juzgué, sí, pero tuve la omisión con respecto a ese pecado, que fue que no hice algo para frenar ese mal que estaba ocurriendo. Y obviamente, o sea, palabra lo que dice y de obra lo que tú como tal ejecutas en un 100%, ¿no? Bueno, aquí sí vamos, luego en ese orden y prioridades, para mí es horrible esta parte, porque yo soy súper desordenada y mi desorden es aquí, o sea, está aquí en mi cabeza. Entonces, hay esta pregunta que hizo ahorita, tengo un horario, organizo el día con disciplina, dando tiempo a cada área con sabiduría, oración, familia, trabajo, en qué me he desordenado, me quedo en algo que me gusta sabiendo que es hora de hacer otra cosa. Mira, o sea, estoy Me raspada, quedo en Instagram. me quedo en Instagram, me quedo pegada en lo que me gusta a mí, dejo de último aquello que es importante para el otro y lo hago que agarra aquella rabia espantosa porque no le dediqué el tiempo en ese momento, entonces tú generaste otro mal. O sea, esto tiene un alcance tan grande. Y Bueno, fíjate, yo en que ayer, no, el martes estaba con una amiga en la otra cuenta de que tengo yo, que es crear tiempo para ti. Mira esto que yo lo hice en un curso una vez y yo en ese momento no lo entendía porque no tenía hijos, que si tú no piensas y te planificas y dices, tengo que trabajar, me encanta, amo mi trabajo, pongo el horario de trabajo, el horario de mis chamos, el horario de... Pero si yo no escribo los tiempos para sacar, para conectarme con Dios, ¿quién lo va a hacer? Otra vez, Carolina, no, el internet. Vamos a ver si es solo momentáneo o vuelve por ahí el internet, Carolina. Y si no, se vuelve a conectar. El punto es este, ¿no? Que yo, así como planifico las cosas, tengo que planificar el tiempo para mí. Y en ese tiempo para mí, que es lo que está diciendo Carolina, es un tiempo integral. No es solo tiempo de placer, de estar en Instagram, o no es solo tiempo sí, el internet va y viene, pero teníamos muchos lives que había salido todo perfecto, así que esto puede pasar normalmente, así que pues esperemos que Caro se pueda conectar otra vez. Pero el tiempo es también, oye, y el tiempo para la oración. Si yo no lo pongo, ¿quién? Ya va, Caro, que no veo con Carolina Mora, vamos a poner aquí. Si yo no pongo el tiempo para la oración, ¿quién va a poner el tiempo para la oración? ay, perdón. No, pero mira, eso es así. Más bien todos los anteriores nos habían salido súper bien. Así que, No sí, importa, que esta confía. parte de la planificación
no sé si lo lograste escuchar todo, es, yo no puedo decir, yo no tengo tiempo, porque es que yo no lo estoy organizando. Entonces, ¿dónde está uno en tener, yo lo tengo como bloques de horario? Entonces, bloque de horario, entonces obviamente sí hay momentos que cuando te cambia la cuarentena, te cambian las estructuras, pero uno tiene que decir, si yo no digo que voy a conectarme con Jesús, ¿quién lo va a hacer por mí? Nadie va a rezar por mí. Angélica, y sabes que hace unos días una amiga le comento, ¿no? Que había arrancado, yo terminé el año de Santa Brígida y arranqué la de los 12 años, tú también arrancaste, las estamos haciendo y el otro me dice, pero vas a hacer 12 años rezando. Y yo sí, pero es que de corazón no me pesa. Primero que son corticas, o sea, realmente son corticas, pero usted me dice, es que no, a mí todo se me olvida, o sea, yo no lo voy a lograr. Yo le dije, ¿tú te cepillas los dientes todos los días? Sí. Puedes rezar todos los días algo que tú te propongas, que sea esta que es por 12 años u otra cosa, no importa que sea. Lo importante es hacer este espacio con Papá Dios y que no falte en nuestra agenda, ¿no? Y esa planificación, lo que tú decías, tiempo para mí es fundamental. Y entonces en ese tiempo para mí tiene que haber el tiempo donde yo me desestreso, donde yo me recreo, pero también donde yo nutro mi espíritu. Y fíjate Mira, que la el siguiente ejemplo pregunta, más grande es Jesús. Se retiraba a orar. O exacto, sea, Jesús se iba al llegaba monte de los agotado. olivos antes de tomar una decisión. Que eso es reflexión para nosotros, porque cuántas cosas no has hecho sin, te vas de bruce. Mira la próxima pregunta. Dice, cuido la salud, tengo algún vicio, falta de ejercicio, descanso, alimentación y después pone punto suspensivo, me cuido demasiado. Y yo creo que hoy en día esto está por todos lados. La información de mi estilo de vida, my lifestyle, donde yo me doy a mí, a mí, a mí. Entonces, yo tengo una dieta súper sana, yo entreno, ojo, no critico cuidarnos, me parece buenísimo, pero esto no puede ser lo primero en nuestra vida. O sea, tenemos que tener un equilibrio. Un balance. Es que tú tienes que conseguir un balance. Yo te voy a decir, mi vida, a mí el cáncer me enseñó a comer. Yo creía que comía sano. Y a mí el cáncer me enseñó a comer todavía más saludable. Pero, o sea, yo te voy a decir una cosa, si me provoca comer dulce, no, pero no como las cantidades que comía antes. O si me provocan algo, o sea, tú tienes que tener un balance. Y tú dices, ah, bueno, es como el que come pura, de mucho, le falta de algo. Entonces, la gente, y cuando te dices, hago mucho, se ha hecho el cuerpo como que el dios del cuerpo, es un templo. Pero una cosa que se desvive para el cuerpo. Y no es por salud, y no es por sentirse bien y lo que te proporciona hacer ejercicio. Es porque alimenta otras cosas. Tú sabes que a mí me pasó, tú me conociste gordita, porque yo siempre fui la gordita de mi casa y yo llegué a un momento donde yo me cansé de ser gordita y me hice una operación, una cirugía bariátrica y perdí 20 kilos, ¿no? Y cuando yo me adelgazo, yo dije, yo necesito que esto sea un cambio de vida para mi salud, no solamente estético y tal, pero yo tengo que lograr. Entonces, yo estaba haciendo ejercicio como una loca, lo cual te lo juro que fue una etapa súper buena porque me di cuenta que era capaz de hacer ejercicio, que yo no sabía que yo tenía capacidad de entrenar, etcétera, ¿no? Pero llegó un momento puntual en el que yo tuve que parar el ejercicio por un bien que yo tenía que hacer, no me daba tiempo. Y, digamos, me metí unos kilitos. O sea, yo no estoy tan flaca como había logrado estar. Y esa broma me atormentaba. Yo decía, coño, pero es que tanto esfuerzo y he perdido esto. Y llegó un día donde me senté y analicé la situación y dije, ya, para yo ponerme como había logrado estar, que quisiera estar así, de verdad, la cantidad de horas al día que yo le tengo que dedicar, Carolina Mora, hay personas que son bendecidas, afortunadas, que tienen unos cuerpos que yo las guardo. O sea, que con poco esfuerzo lo logran. Pero yo, para estar así, tengo que dedicar demasiadas horas. Y realmente, mi vida no puede estar enfocada únicamente en el físico. Entonces, plantearte, creo que con la salud, uno tiene que también plantearse metas claras y objetivas donde haya ese equilibrio y donde no sea
mi cuerpo lo más importante, pero tampoco yo lastime mi cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo de Dios. Dios nos lo dio para que nosotros lo cuidemos, cuidemos nuestra salud en todos los aspectos. Y si tú estás bien en la salud, porque tienes un equilibrio en lo que comes, tú te vas a sentir bien. A mí me impactó porque en los mensajes de Medjugorje te dicen que hagas ayuno a pan y agua miércoles y viernes. Y yo cada vez que lo leo digo, wow, miércoles y viernes, pan y agua, ¿cómo se hace eso? Y un día escuchando una meditación que explicaban cómo hacer el ayuno a pan y agua, decía que cuando tú logras hacer eso, ojo, yo no lo he hecho, no lo he logrado, quisiera entrevistar a alguien que haya logrado esto para que nos cuente su experiencia, pero ellos te dicen que tú te das cuenta de lo poco que tú necesitas comer, pero de lo que tu cuerpo necesita para soportarse. Y entonces eso te va ayudando, te va generando como una conciencia realmente de cómo nos debemos alimentar y todo esto. Entonces realmente es bien interesante porque hay dietas que son horribles, que tú las ves y no comes nada para poder lograr estar fit. Entonces, bueno, yo pienso que ahí puede haber un equilibrio, ¿sabes? Entre realmente el por qué quiero estar bien, es por estar saludable, pero también porque no quiero comer más de lo que necesito, no quiero caer en otros pecados, en la gula, etcétera. Para no quedarnos tan pegadas en este punto, pero sí conseguir ese equilibrio sano para nuestra alma y nuestro cuerpo. Por aquí alguien puso que hay una obsesión por el físico, pero es porque yo creo que, y a nivel de imagen, te muestran una realidad donde para tú ser feliz tienes que tener ese físico. Y la gente no entiende todos los desórdenes que se producen, porque va más allá. O sea, es grave como o sea, se generan enfermedades de bulimia, anorexia, de unas o sea, las personas se vuelven obsesivos compulsivas con toda esta cosa y por eso es delicado. Y lo que te explican es que tampoco pases al otro extremo de que no, bueno, yo soy tan feliz que no me preocupa ni siquiera y como y parezco una bola redonda. O sea, porque entonces por ahí o sea, al final todo parte de una cosa, el equilibrio. Exacto. Así es. Bueno, luego viene la parte que dice que si santificarás el día del Señor. Entonces dice, guardo el día del Señor para el Señor o trabajo innecesariamente. Voy a misa todos los domingos, he adorado y puesto mi corazón en Cristo Eucarístico que me espera en el sagrario. Lo he amado y consolado por tanto que se ofende. Voy a misa diaria si puedo. He recibido con preparación al Señor. Entonces un poco es, si yo le dedico a Jesús este día que Él nos pidió, o sea, el domingo, cumplo con encontrarme con Él, que me está esperando. Estoy consciente que en el sagrario hay una hostia con mi nombre, que cuando yo no voy simplemente se pierde. O sea, Dios me estaba esperando a mí especialmente. Es entender que Fíjate algo, esto me lo explicó a mí una vez un padre. Tú lo dices ahí, no es que, o sea, tú vas a misa ¿por qué? Para encontrarte con Jesús. Entonces, te provoque o no te provoque, tengas ganas, porque gente dice, no, es que yo voy cuando me provoca, o yo voy cuando me siento bien, o a mí no me gusta ir los domingos porque hay mucha gente, yo voy el lunes. Entonces, yo he escuchado, bueno, y al final tú no puedes obligar, el amor no es obligado, o sea, el amor no es obligado. Cuando tú entiendes lo que Jesús hizo por ti, no por el resto del mundo, no porque, ay, porque murió por todo el mundo, no, lo que hizo por mí, María Angélica, y la sangre la derramó por mí y me salvó fue a mí, y yo me reconozco mis miserias. Entonces yo entiendo y busco a Jesús y a lo mejor, ¿dónde está el amor? En que me haya dormido mal el sábado, haya hecho otra cosa, esté pasando un programa, o sea, qué sé yo, la Fórmula 1, porque siempre va a competir todo. ¿Qué es más divertido? Quedarte viendo un juego de fútbol, quedarte sabroso en tu casa acostado, pero
vuelvo y repito. Entonces ahí tú dices, pero poner a Dios y encontrarte con el amor. O sea, ahí es donde cambia la diferencia del por qué lo haces. Definitivamente no lo entendemos, porque, y lo dicen muchos santos, si entendiéramos lo que es el amor, si entendiéramos que y creyéramos 100% que Jesús está vivo con toda su gracia, con toda su sangre y con toda su divinidad en la Eucaristía, no nos lo perderíamos nunca, no dejaríamos de ir ni un día a misa. No estoy jugando, yo soy la primera que no se me hace realista ir a misa todos los días y no voy. Trato de ir todos los domingos y soy un humano que me caigo. O sea, me caigo con mucha frecuencia. A mí todos los que me conocen saben cómo soy. Pero está allí Él esperándonos a cada uno de nosotros para amarnos y Él nos amó primero. Murió por nosotros y solo nosotros tenemos que ir. Y yo pienso que es como yo decía el ejemplo antes de que aprendí que podía hacer ejercicio. El primer día que salí a trotar, me estaba muriendo. Yo no quería ir el día siguiente, pero el tercer día que fui, el cuarto día que fui ganando condición física y me fui dando cuenta de que sí podía y me fue llenando más, me fue dando más satisfacción y continué. Entonces es igual. A lo mejor el primer día vas y no sientes nada, pero esa constancia, Dios nos da esas gracias invisibles. Él, y están estos mandamientos y estas reglas porque nos hacen bien. Era el punto que hablábamos antes de la obediencia. Tú le dices a tu hijo, no te vas a comer eso, esa chuchería a las 6 de la tarde, porque ya vamos a cenar, es porque tú sabes que se va a llenar con la chuchería y no va a querer cenar y le va a hacer mal. Pero con su mente no le da para entenderlo, ni para tener la voluntad. Igual nosotros no lo vamos a entender. Pero es que no lo tenemos que entender, tenemos que confiar y obedecer. Y cuando confiamos y obedecemos, esas gracias llegan. Y esas gracias nos llenan y cada vez nos llenan más. Y ese amor nos impulsa para seguir estando allí y ser fieles. Ok. Keep going. Seguimos al próximo. Después dice la cruz. Este me encanta, porque yo no usaba nada de esto, ¿no? Dice, he meditado ante la cruz, busco su poder transformador y su sabiduría, cómo se manifiesta en mi vida. Pido a Dios la gracia de amar la cruz. Me he salido de la voluntad de Dios por evitar la cruz. Uno mi cruz a la de Cristo. Problemas, enfermedades, responsabilidades, personas, mi edad, mi vocación. Busco la satisfacción de todas mis necesidades físicas y emocionales o sé mortificarme por amor a Jesús. Me uno a la cruz del que sufre. Me sacrifico para amar. Entonces, bueno, yo con respecto a la cruz, lo que puedo decir, ¿no? Es que el año pasado, cuando yo empecé a hacer Santa Brígida, entre las instrucciones dice que tienes que rezar ante un crucifijo. O sea, que es una instrucción, ¿no? Yo decía, bueno, ¿qué? Aquí está. Este fue el que yo usé durante un año, ¿no? Y no sabes lo que lo amo, lo agarro, lo beso, lo abrazo, le pido fuerza. Porque Él está allí, Él murió por ti. Y es un recordatorio de esa experiencia. Y cuando caemos en pandemia, ¿no? Que estábamos rezando, yo cumplía mi instrucción, ¿no? Yo rezaba y ponía mi crucifijo y tal, pero no entendía, pero lo hacía. Viene un mensaje de los de la Virgen de Medjugorje que me llega y cuando lo leo dice, busca la cruz de Jesús y ora y medita entre él, algo así, no lo estoy diciendo de memoria perfecto, y busca en la cruz la fuerza. No podíamos ir a misa, no podíamos comulgar, estaban todas las iglesias cerradas, no podías ir al sagrario, no podías ir, pero entonces la Virgen te decía, busca la cruz. Allí están esas gracias especiales en meditar la pasión de Jesús. Y de la misma manera, todos los días nos llegan cruces más grandes, más pequeñas. Entonces, nosotros negamos esa cruz, le damos la espalda a ese problema, a esa circunstancia que nos da, o la abrazo y digo, Señor, te la pongo en tus manos y pa'lante. Virgen, Madre, la pongo allí, este dolor, y voy pa'lante. Es esa reflexión para mí de lo que es esto, ¿no? Y obviamente no lo logro siempre, pero lo tengo más clarito ahorita. Entonces trato de unirme a Jesús de alguna manera en su cruz.
Fíjate que eso que dices tú, los santos, o sea, todos hablan que ellos meditaban la pasión. Hay muchísimos libros de la pasión de Cristo, unos de santos que han profundizado, otros han tenido revelaciones y son cosas increíbles. Y hablo de esto porque acá, bueno, acabamos de vivir todo lo que es la Semana Santa, la Cuaresma y la preparación, o sea, de la cruz. O sea, y la gente cree que es cruz todo lo malo que te pasa. Puede ser que no. Hay cosas que uno, hasta uno mismo se las busca y no es que, ay, esta cruz que me tocó, no. Pero cuando uno ve y entiende todo lo que es la pasión de Cristo, la lee, la estudia, la medita, eso transforma. Transforma porque vas viendo y te vas dando cuenta que nuestras experiencias de vida son todas matices de la vida de Jesús. Y a cada uno le permite vivir diferentes cosas que él vivió. Entonces, cuando uno dice, para que tú no digas, es que esto, no me, esto nada más me pasa a mí, y tú busques el apoyo o el consuelo, la Sagrada Familia lo vivió. Entonces, ahí uno se reconforta y recobra toda la fuerza. Y hay etapas en donde la gente dice, es que hay que resignarse. O sea, la resignación es como el que no tiene más, ya, pues no, no hay para más nadie, hay que resignarse. No, hay que buscar la voluntad de Dios. O sea, porque al final, y yo creo que, bueno, ya son las 7, o sea que vamos a ir cerrando, es esto. Si Dios es mi papá y quiere lo mejor para mí, porque yo soy mamá y quiero lo mejor para Danilo, pues, ¿qué gano yo haciendo mi voluntad? Mejor que mi papá, que es el dueño de todo, que me creó, que sabe todo, que es el que sabe qué es lo que es mejor para mí. Entonces, que llega un punto en que yo alineo mi voluntad con la de Dios. Ya está. Mira, tenemos que hacer el punto siguiente obligado, porque mira, es confesión. Entonces dice, rechazo el pecado aunque éste sea aceptable según la cultura. He pensado o actuado ligeramente como si la rectitud de los santos es exageración. He evitado la ocasión del pecado, ambientes, programas, malas amistades. Busco que Dios me enseñe mi pecado, también pecados viejos y olvidados. Reconozco y reparo con responsabilidad mis pecados, faltas o me justifico. Cuando me corrigen, lo agradezco. ¿Cuándo fue mi última confesión? Minimicé el pecado por pena. ¿Ha habido cambios? ¿Hice una confesión completa o escondí algo? ¿Hay algo, hábito, herida, complejo, que el enemigo usa para su proyecto? ¿Qué hago para permitirle a Dios que me libere? ¿Debo reconciliarme con alguien y no lo he hecho? Entonces, a mí me parece que esto es bastante, es como un resumen súper bueno, ¿no? De este punto, de todo lo que venimos hablando, ¿no? Porque realmente es súper importante ir a confesarnos y no importa lo que haya pasado antes, no importa lo que haya ocurrido en tu vida en el pasado. Recuérdate que cuando te vayas a confesar, Jesús, con su sangre misericordiosa, que Él murió por nosotros, te va a lavar todas tus culpas. En el testimonio de Gloria Polo, ella lo dice. Ella empezó a ver su vida de pecado desde los 13 años, que fue su última confesión. Desde allí, porque antes de eso no es que no había cometido pecado, pero al confesarse, eso se había lavado. Entonces, es bien, o sea, yo quiero irme con este mensaje. Si no te has confesado desde hace tiempo, ve, haz el tiempo, haz tu cita, búscate esa media hora, que es media hora en 24 horas de un día, que te sientes un ratico tú contigo mismo y con papá Dios, haz una pequeña oración, busca un examen de conciencia, si te gusta este que estamos haciendo, lo puedes buscar en mi Linktree. Si quieres otro, escoge otro, pero busca algo que te examine, que te ayude a ver, escríbelo y vas a tu cita para confesarte y aprovecha de este regalo tan bello que Dios nos da,
que es ir a confesar. ¿Sabes? Porque es buenísimo lo que estás diciendo de buscar el examen de conciencia. Dos cosas. Primero, uno, la gente no se acuerda de los mandamientos. Entonces, si tú no sabes cuáles son los mandamientos, menos vas a saber cómo vas con eso. Pero lo otro es porque uno es experto para ayudar al otro, ¿sabes? Para decirle, mira, para verle la vida a los otros estás buenísimo, pero cuando uno le toca la vida de uno, necesitas a alguien que vea las cosas desde afuera para que te ayude, para que te dé las luces, porque a lo mejor tú estás viendo y estás así, y este alguien que viene desde afuera te dice, no, pero mira, tú te alejas y lo que estás viendo es un puntico, hay otras cosas alrededor. A mí me impactó escuchando, porque lo escuché en audiolibro, Las Memorias de Sor Lucía de Fátima, de una de las videntes. Ella cuenta la experiencia de Francisco, la experiencia de Jacinta, la experiencia de ella. Y ella me impactó mucho Francisco cuando ya estaba cerca de morirse. Ella lo va a visitar y él le dice, dime si he cometido algún pecado, que te recuerdes, que hayas visto, dímelo porque necesito confesarme. O sea, es esa ayuda que pedimos. O sea, y este niño, desde que la Virgen se le apareció, la Virgen le dijo, ellas le preguntaron a los tres, nosotros vamos a ir al cielo, y la Virgen le dijo, Lucía va a ir al cielo, Jacinta va a ir al cielo, pero Francisco, tú tienes que rezar mucho rosario. Y créanme que lo rezó, créanme que se sacrificó full, hizo full sacrificio, o sea, y era un niño chiquito. O sea, obviamente iba a ir al cielo, pero iba a ir primero al purgatorio. Y él, yo estoy segura que ya había reparado en ese momento muchísimo, ya se había confesado, pero a pesar de eso, tenía la humildad, porque eso es lo que es esto, es la humildad de reconocernos que no somos perfectos. Y lo más maravilloso es que no se lo tienes que ir a decir a Raimundo y a todo el mundo, es que te vas a ir a confesar, se lo dices al padre, el padre está obligado de no contárselo a nadie, está obligado a no juzgarte. Así que, ya. Y ahí vas y dejas esos kilos espirituales que tanto nos pesan. Y como dice María Angélica, tenemos ese recordatorio de nuestro mal humor, en las cosas que nos angustian y no logramos quitárnoslas. Esas son cosas que nos dicen que necesitas esa ayuda sobrenatural. Y esas ayudas sobrenaturales son la gracia. La gracia. A mí me encanta un testimonio de María Margarita Gamboa, una de mis profesoras de la Metropolitana. Ella le dio una enfermedad súper fuerte en los pulmones y ella luchó para un doble trasplante de pulmón, se lo hicieron. Y bueno, ella al final murió, pero una de sus Me dio ponencias, clase, yo la seguía a ella, yo la María conocí en las Margarita, redes. María Margarita, ella era de las que todos queríamos que fuese nuestra tutora de tesis. Ella daba metodología de la investigación en la Metro y era maravillosa, era buenísima profesora. Y cuentan de María Margarita. María Margarita era una gordita y cuando ella se enferma empieza a perder un montón de kilos, pero por la enfermedad, y la gente le decía, chica, qué maravilla como te ves, estás flaquísima. Y ella decía, es que me estaba muriendo, es que estaba enferma. O sea, qué fuerte lo que es la diferencia, o sea, lo que ve la gente y lo que realmente está ocurriendo. De lo que tú decías antes, que una cosa es lo que la gente proyecta y otra cosa realmente lo que está pasando por detrás. Y ella en uno de sus videitos, yo lo voy a montar, porque yo lo tengo descargado, me fascinó demasiado, una charla que ella dio en Miami, y ella dijo, la cruz, o sea, esas son las gracias que Dios nos da, son gracias que te da para poder vivir, para poder salir adelante. Y nosotros tenemos que agarrar esas gracias. ¿Dónde las obtenemos seguro? En la confesión, en el encuentro personal con Jesús, visitando al Santísimo. Entonces, bueno, yo los animo a el examen de conciencia, a agarrar esas gracias que nos dan en la confesión, en esa bendición que nos dan, que recibimos en la misa. Y la semana que viene tenemos que seguir aquí porque esto es largo. Tenemos To Be Continue, hay capítulo 3. No sé si tú leíste los comentarios que estaban allí, sí. Sí, yo leí los comentarios, dice, este me encantó, y dice que uno confiesa los pecados de los demás y no los propios. Wow. Entonces, mi mamá me dijo, el otro hizo, y no lo de uno. Entonces, bueno, la semana que viene seguimos con
en esta sintonía, vamos a ver si terminamos, no sé cuál, ¿por qué número vamos? Camino, vamos a la parte 3 de camino de conversión. Este camino de conversión va a ser muy largo porque son muchos factores. Fíjate que tú hablaste hoy de la misa, de que hay que hacer un live de hablar de qué es la misa, qué pasa allí, qué significa cada parte. Yo el día que entendí eso, valoré la misa 1000 veces más, que antes no lo valoraba. Entonces, el rosario, tantos temas que son tan bellos. Así que aquí seguiremos compartiendo este amor y esta alegría. Me da mucha risa porque nosotras enamoradas del amor en el canal de YouTube y después cuando conseguí esta cuenta de Instagram que me encanta de Manual para enamorarse, te digo, es que Ujú. es una emoción muy grande. Busquen, tú viste el video que te mandé de Manual para enamorarse ayer. No sé si lo No, viste, no lo he visto. se llama Los defectos de Jesús. No se lo pierdan. Lo tengo pendiente, pero estaba haciendo otra cosa y dije, esto es para largo, yo sí. O sea, Busquen Los defectos de Jesús. En Manual para enamorarse lo montaron ayer. se lo Buenísimo. vamos, el que lo quiera también, como lo tengo en mi cuenta, que lo tenga por WhatsApp, se los mando. Me escriben el mensaje, yo se los mando. Porque acuérdense, mamá multitasking, se me olvidan las cosas. Sí, así es. Entonces, por eso hay que tener la listica. Bueno, le doy las gracias a todos los que se conectaron hoy, la paciencia, porque bueno, hoy el internet me ayudó a mí. Miren, me veo bien hoy, Carolina hoy, pero fíjate que con todo y eso salió. Y bueno, gracias nuevamente y nos vemos la semana que viene. Y bueno, les digo que yo tengo dos cuentas de Instagram con la que estoy conectada, es mi cuenta privada, pero tengo una cuenta pública que es Carolina Mora de Iranzo, en la que estoy compartiendo información profesional, pero también sobre este tema. Entonces, si les gusta el tema espiritual y quieren oír un poco más de esto, síganme allí. ¿Ok? También. Chao, Gracias. amiga. See you next week. Chao. Nos vemos. Gracias a todos.